Parecía normal, hasta que algo lo hizo correr. Henrik Meyer no era un fugitivo. No era un criminal. No tenía antecedentes, ni deudas, ni enemigos. A los 28 años, trabajaba como técnico en energía en Hamburgo, Alemania, y llevaba una vida sencilla, casi invisible. Pero fue precisamente esta normalidad la que hizo su desaparición aún más inquietante. En junio de 2014, emprendió un viaje a Bulgaria con un grupo de amigos, unas vacaciones normales, cerveza barata, fútbol, sol. Todo parecía ir como lo esperaba, hasta el momento en que Henrik dejó de ser el mismo. La última noche antes de volver a casa, algo cambió. Henrik discutió en un bar de Varna con otros turistas. Algunos informes dicen que fue una pelea, otros que simplemente se fue de repente. Más tarde afirmó haber sido seguido por 4 hombres contratados por otros clientes habituales del bar. Pero nadie volvió a verlos. Sus amigos no creyeron su historia. Cuando despertó con dolor de oído, decidieron llevarlo al médico. Allí le diagnosticaron una infección y le prohibieron volar. Los amigos regresaron a Alemania. Henrik se quedó solo. Fue la última vez que alguien lo vio comportarse de una manera considerada normal. A partir de entonces, su actitud cambió drásticamente. Henrik empezó a enviarle mensajes contradictorios a su madre, diciéndole que no se sentía seguro, que lo seguían, que ellos sabían dónde estaba. Le pidió que cancelara sus tarjetas bancarias, que no confiara en nadie. Se alojó en un hotel barato cerca del aeropuerto, pero apenas durmió. El personal dijo que paseaba por los pasillos, miraba por las ventanas, murmuraba. Parecía presa del pánico, pero nadie sabía por qué. No estaba herido. No parecía drogado. Pero su mente no era la misma. A la mañana siguiente, Henrik fue al aeropuerto de Varna. Facturó. Estaba listo para embarcar. Lo examinó un médico del aeropuerto, quien informó que parecía tranquilo, pero extrañamente nervioso. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en las cámaras de seguridad. Henrik se levantó de su silla, salió corriendo de la oficina, cruzó el vestíbulo como si lo estuvieran persiguiendo, atravesó las puertas de seguridad y desapareció por una valla en la parte trasera del aeropuerto. Dejó atrás su pasaporte, su celular, su billetera y su equipaje. Y nunca más lo volvieron a ver. No estaba vivo. No estaba muerto. El vídeo que nadie puede explicar. El vídeo de la cámara de seguridad del aeropuerto de Varna se ha convertido en uno de los registros más enigmáticos de Internet. Las imágenes muestran a Henrik caminando con normalidad por los pasillos hasta que entra en la enfermería. En menos de 2 minutos, sale corriendo como si huyera de la muerte. No mira atrás. No duda. Cruza los pasillos, pasa por la zona de recogida de equipaje, salta una pequeña valla metálica y desaparece tras una zona boscosa poco profunda en la parte trasera del aeropuerto. No hay nadie detrás de él. Ningún guardia de seguridad. Nadie a la vista. Solo él. Y el terror reflejado en su rostro. Los expertos que analizaron el vídeo dijeron que el comportamiento de Henrik fue de pánico genuino. No fue simulación. No fue actuación. Creyó, con todas sus fuerzas, que necesitaba escapar. ¿Pero escapar de quién? ¿O de qué? Ninguna de las cámaras externas pudo rastrear su camino más allá de la valla. La zona está abierta, pero hay caminos públicos cerca. Aún así, ningún conductor vio nada. Ningún vigilante nocturno reportó movimiento alguno. La policía incluso registró la zona, utilizando perros rastreadores, drones y voluntarios. Nada. Ningún rastro. Ni una sola prenda de ropa. Ninguna señal de forcejeo. El suelo se lo tragó. Lo más aterrador fue lo que dejó atrás: su celular, documentos, boletos, tarjeta de crédito, una maleta con ropa y medicinas. Se fue con el cuerpo, y solo con el cuerpo. ¿Quién huye con tanta urgencia que abandona todo lo que lo conecta con el mundo? Y lo que es más, ¿cómo desaparece alguien en un lugar con cámaras en casi cada esquina, turistas, vigilancia constante y un sistema de vigilancia? La respuesta es la más incómoda de todas. Nadie lo sabe. O tal vez, nadie quiere saber. Algunas personas han comenzado a especular que Henrik sufrió un episodio psicótico. Otros creen que vio algo invisible. Otros dicen que lo vigilaba un grupo que operaba dentro del propio aeropuerto. Lo cierto es que no parecía estar bajo los efectos de las drogas. No se le realizaron pruebas toxicológicas antes de su desaparición, pero las conductas reportadas no coincidían con ningún signo clásico de abuso de sustancias. La pregunta sigue en pie. ¿Qué vio Henrik en esa habitación, o delante de ella, que lo hizo correr para salvar su vida? Las llamadas telefónicas que nadie entendió. Durante los días que pasó solo en Bulgaria antes de su desaparición, Henrik mantuvo contacto telefónico constante con su madre. Pero estas llamadas, que supuestamente debían tranquilizarla,
solo la desesperaban aún más. Llamaba a ratos, con voz tensa, a veces susurrando, como si lo estuvieran vigilando. Decía frases inconexas, como, me persiguen. Necesito ayuda, pero no puedo confiar en nadie. En una de las llamadas, le pidió que cancelara todas sus tarjetas inmediatamente y le rogó que no se lo dijera a nadie. Era como si lo estuvieran amenazando, solo que por alguien invisible. Su madre, Christine Meyer, intentó comprender qué estaba sucediendo. Henrik nunca había tenido antecedentes de paranoia, nunca había consumido drogas, nunca había mostrado comportamiento agresivo ni delirios. Era un joven tranquilo y sereno, con buen juicio. Y ahora, de repente, se reveló como alguien que creía estar siendo perseguido. Lo más extraño es que nunca dijo nada. OMS eran estas personas. No dio nombres. Simplemente se refirió a ellos, como si fuera algo tan obvio que no necesitara explicación. Su madre intentó convencerlo de que fuera la policía, pero él se negó. Parecía convencido de que las autoridades estaban involucradas. Uno de los momentos más angustiosos ocurrió cuando llamó desde la recepción del hotel donde se hospedaba y susurró: «Mamá, saben que estoy aquí». Y colgó. La recepcionista, que estaba presente, informó más tarde que salió corriendo de la habitación como si alguien fuera a entrar. Nadie entró. Nadie apareció en las cámaras. Pasó la noche encerrado en la habitación, sin abrirle la puerta a nadie, con las luces apagadas. Al día siguiente, salió a toda prisa y se dirigió al aeropuerto. Era su última esperanza de salir de allí, pero ya sabemos lo que pasó después. Las llamadas telefónicas fueron analizadas por la policía alemana. No había nada técnicamente inusual. Una voz normal, sin interrupciones, sin ruidos externos. Pero el contenido era aterrador. Expertos en psicología forense señalaron dos posibles extremos: un episodio paranoide agudo o una persecución real con elementos de coerción psicológica. Pero ningún profesional pudo tomar una decisión definitiva. Porque si fue solo un arrebato, ¿por qué tan repentino? ¿Por qué tan preciso? Y si no fue un arrebato, ¿quién estaba escuchando a Henrik y obligándolo a esconderse incluso de su propia sombra? Teorías que nadie puede probar. Desde su desaparición, el caso de Henrik Meyer se ha convertido en un caldo de cultivo para teorías. Algunas son absurdas. Otras son inquietantemente plausibles. La teoría más popular es que, trastorno psicótico agudo algo como el estrés, el trauma de una pelea en un bar o una infección sin tratar podría haber desencadenado un arrebato. Pero no hay un diagnóstico oficial. No hay antecedentes familiares. No hay una explicación fisiológica. Es más, su consciencia y la comunicación por teléfono eran demasiado claras como para encajar en un cuadro psicótico completo. Su miedo parecía real. La lógica, aunque caótica, estaba ahí. Otra teoría es la de tráfico de órganos o secuestro selectivo. Algunos creen que, tras la pelea en el bar, Henrik fue el objetivo de algún grupo criminal local. Escapó por los pelos, y su paranoia fue, de hecho, una reacción real al riesgo. Esto explicaría por qué se negó a confiar en la policía y creyó que todos estaban involucrados. Pero, de nuevo, no hay ninguna imagen, testimonio ni rastro que demuestre esta hipótesis. No se grabó ningún movimiento sospechoso. No se presentaron denuncias concretas en los días siguientes. Algunos teóricos incluso sugieren que Henrik vio algo en el aeropuerto, quizás una operación ilegal, contrabando, algo que lo pondría en riesgo. El hecho de que saliera corriendo de la enfermería levanta sospechas. ¿Y si lo amenazaron allí? ¿Y si esa huida no fue una huida sin motivo, sino el último recurso de alguien que sabe que está a punto de desaparecer? Nada impide que lo capturen fuera de cámara, en el bosque, alguien que lo esperaba. El problema es que, si eso ocurrió, fue demasiado limpio, demasiado rápido, demasiado invisible. Y luego están, por supuesto, las teorías más extremas: control mental, experimentos militares, interferencia externa. Muchos las descartan como locura. Pero cualquiera que examine este caso con atención sabe que la pregunta principal no es qué teoría es la más absurda. La verdadera pregunta es: ¿por qué ningún organismo oficial puede ofrecer una respuesta mínima, incluso después de años de investigación, con vídeos, actas y pruebas de que estuvo allí, y luego desapareció sin dejar rastro? La última noche en el hotel y el pasillo vacío. Antes de ir al aeropuerto, Henrik pasó la noche en un hotel barato cercano. No era un lugar turístico, era funcional, era económico, pero lo que sucedió allí, esa última noche, dejó profundas cicatrices en el personal que lo atendió. Según informes, Henrik estuvo inquieto desde el momento en que se registró. Evitaba el contacto visual, hablaba en voz baja, revisaba constantemente su celular,
Cerraba repetidamente la puerta de su habitación con llave y preguntaba a recepción si había hombres extraños entrando al edificio. Nadie vio nada. Pero Henrik vio. Sintió. Temió. Durante la madrugada, una de las recepcionistas notó que abrió la puerta de su habitación varias veces, miró a ambos lados del pasillo y luego se escondió de nuevo. En un momento dado, se le vio caminando descalzo por el pasillo, con una camiseta sudada y los ojos muy abiertos. Cuando el guardia de seguridad intentó acercarse a él para preguntarle si necesitaba ayuda, huyó por las escaleras de emergencia y solo regresó más tarde, visiblemente sin aliento. Nadie supo a dónde fue. Ninguna cámara externa registró ningún movimiento. Al parecer, corría sin rumbo, como si estuviera probando por dónde podría escapar si ellos entraban. El suceso más siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada. Una señora que se alojaba en el piso de arriba dijo que oyó pasos rápidos en el pasillo. Poco después, un leve llanto. No un llanto abierto, sino un sonido apagado y contenido, como el de alguien luchando contra la desesperación. Cuando miró por la rendija de la puerta, no vio a nadie. Solo el pasillo vacío, iluminado por una luz fría y silenciosa. Cuando más tarde denunció esto a la policía, dijo, no parecía un turista. Parecía alguien que pedía ayuda sin poder pedirla. Unas horas después, Henrik bajó, pagó la cuenta, dio las gracias con un leve gesto y se fue al aeropuerto. El personal dijo que parecía tranquilo, pero sus ojos decían algo más. Estaban rojos, surcados, como si no hubiera dormido. Tenía la maleta lista, el pasaporte en la mano, su destino seguro. Pero en el fondo, parecía saber ya que no volvería. Lo que ocurrió esa noche en el hotel, lo que oyó, vio o imaginó, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Algo en ese pasillo lo destrozó. Y el silencio de esas paredes pudo haber sido lo último que oyó antes de perderse en la nada. La persecución invisible. La hipótesis de que Henrik estaba siendo seguido cobra fuerza gracias a pequeños detalles. Por ejemplo, se negaba a tomar taxis y prefería caminar largas distancias, incluso con fiebre y dolor de oído. En una de las llamadas a su madre, dijo, ¿saben dónde duermo? Tienen chinches. No puedo volver a casa. La policía local inicialmente lo tomó como paranoia. Pero hay un punto curioso. Incluso después de la desaparición, no se registraron intentos de uso de sus tarjetas, ninguna actividad digital, ninguna señal de escape voluntario. Era como si se hubiera evaporado o silenciado. Amigos cercanos informaron tras la desaparición que Henrik ya había mostrado cierta preocupación por la seguridad digital meses antes. Preguntó sobre el rastreo GPS y el cifrado de mensajes, y bromeó diciendo que algunas cosas son más fáciles de ocultar que de entender. En aquel momento, nadie le prestó atención, pero ahora, parece un oscuro preludio. Sabía demasiado, o se había involucrado en algo que no entendía. Bulgaria, por aquel entonces, era conocida por sus rutas de tráfico ilegal y espionaje, y algunos dicen que utilizaban a turistas como mulas de información, sin darse cuenta. Además, no podemos ignorar el hecho de que el propio Henrik, al salir corriendo del aeropuerto, huyó en dirección contraria a la zona de embarque. No quería salir del país. Quería salir de aeropuerto como si fuera una trampa. Algunos teóricos dicen que pudo haber reconocido a alguien, un rostro, un uniforme, un símbolo, y simplemente reaccionó por instinto. ¿Y si fue una emboscada? ¿Y si el consultorio era solo una sala de espera y presentía lo peor segundos antes de que se abriera la puerta? Lo que sí sabemos es que no regresó por nada, ni por su ropa, ni por su pasaporte, ni por su dignidad. Corrió, y no se detuvo. La persecución invisible que denunciaba no fue captada por las cámaras, pero quizá estaba en su mente. O peor aún, quizá realmente lo perseguía, pero él sabía cómo ocultarse mejor. En este caso, no se trata de un brote, sino de un secuestro de precisión quirúrgica. Una desaparición planeada para parecer voluntaria. Una desaparición limpia, sin dejar rastro. Porque cuando el miedo es real y profesional, no deja rastro. Solo una familia destruida, y preguntas que se pudren en silencio. La investigación que nunca llegó a ninguna parte. La investigación sobre la desaparición de Henrik Meyer fue, cuanto menos, frustrante. Tras la denuncia de su madre y amigos, tanto las autoridades búlgaras como la policía alemana abrieron pesquisas. Pero desde el principio, el caso se trató como una posible fuga voluntaria o un trastorno mental, lo que limitó el alcance de la búsqueda. Se registró la zona detrás del aeropuerto, perros rastreadores, helicópteros, drones. Nada, ni huellas, ni ropa, ni objetos, ni rastro físico. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Para las autoridades, su desaparición era inexplicable.
pero no una prioridad. Con el paso de los meses, la burocracia se tragó la urgencia. No había nuevas pistas. No había informes creíbles. Nadie aportaba información útil. El caso se estancó. La familia, sin apoyo oficial, lanzó campañas en línea, contrató detectives privados y apeló a la prensa. Pero solo obtuvieron versiones recicladas de la misma historia. Un joven sano que perdió la razón o huyó solo. Las autoridades locales ni siquiera consideraron seriamente la posibilidad de crimen organizado o desaparición forzada. Y esto significó que el caso se archivó antes de lo debido. Alemania, por su parte, hizo poco esfuerzo. Incluso con registros de llamadas, testimonios de amigos, grabaciones de cámaras de seguridad y un comportamiento anormal comprobado, el gobierno consideró la desaparición de naturaleza incierta. Sin cadáver, no hay delito. Sin delito, no hay investigación exhaustiva. La madre de Henrik pidió que se reabriera el caso en 2016 tras nuevos informes de personas que afirmaban haberlo visto en las calles de Rumanía, pero ninguna de estas pistas se tomó en serio. La mayoría ni siquiera se verificaron en persona. Era como si nadie quisiera realmente encontrar a Henrik. Y aquí es donde el misterio se vuelve asfixiante. ¿Cómo puede una persona desaparecer dentro de un aeropuerto en un país europeo, rodeado de cámaras, sensores, policías y protocolos, y el caso se archiva como indefinido? ¿Cómo es posible que nadie haya visto nada? ¿Que no haya imágenes posteriores? ¿Que no haya rastros? ¿O tal vez los hubo, y fueron borrados? ¿La investigación fracasó, o fue silenciada? Y lo que quedó fue un vacío de justicia, de lógica, de humanidad. Una ausencia tan violenta como un crimen. Una desaparición que grita, y que nadie quiere oír. La madre que todavía espera una respuesta. Christine Meyer nunca ha aceptado la versión oficial. Para ella, su hijo no sufrió una crisis nerviosa. No desapareció por voluntad propia. Y, sobre todo, no está muerto. Desde 2014, ha mantenido viva la búsqueda de Henrik. Ha abierto páginas en redes sociales, organizado campañas de financiación colectiva, contratado investigadores independientes e incluso viajado a Bulgaria en busca de respuestas. Ha recorrido las calles, hablado con conductores, interrogado al personal del aeropuerto y registrado hoteles baratos intentando seguir los pasos de su hijo. Lo único que ha recibido son miradas evasivas, respuestas frías y un dolor que nunca desaparece. En las entrevistas de prensa, siempre dice la misma frase: mi hijo no desapareció. Alguien le hizo esto, y hay una convicción en sus ojos que es difícil de ignorar. Guarda cada correo electrónico, cada grabación de llamada, cada informe policial, cada recorte de periódico. Lee y relee los mensajes de Henrik, buscando alguna pista oculta. En uno, escribió: escúchame, si desaparezco, mira las cámaras. No aparecen, pero están ahí. Esta frase atormenta a Christine hasta el día de hoy. Cree que su hijo intentaba advertirle de algo más grave. Algo que quizá nadie más pueda entender. La ausencia de Henrik ha convertido la casa Meyer en un mausoleo de recuerdos. Su habitación sigue intacta. La ropa que usaría al regresar sigue doblada sobre la cama. Su billete de vuelta, impreso en papel, está enmarcado junto a su última foto sonriendo. Su madre dice que no quiere justicia, quiere la verdad. Aunque sea dura, aunque duela, porque el peor dolor es la duda. La herida de no saber si sufrió, si está vivo, si fue traicionado, secuestrado, engañado o simplemente enloqueció. El tiempo no cura lo que no tiene explicación. Y mientras el mundo olvida, Christine recuerda. Mientras Internet convierte el caso en vídeos, foros y teorías, transmite la parte más cruel de la historia. La soledad de quienes aún ponen un plato más en la mesa, con la esperanza de oír la llave girar en la puerta. El caso de Henrik Meyer no se trata solo de desaparecer. Se trata de lo que queda cuando la verdad desaparece con ella. Y de la fuerza que solo una madre tiene. La fuerza para seguir esperando, incluso cuando el mundo se ha rendido. El rastro fantasma. En los años transcurridos desde la desaparición de Henrik Meyer, han surgido decenas de informes sin confirmar. Se ha afirmado haberlo visto en las calles de Bucarest, deambulando por estaciones de tren en Rumanía o por pueblos de las montañas búlgaras. En todos los casos, la descripción era similar. Un hombre alto y delgado con la mirada perdida que se negaba a hablar y desapareció antes de que nadie pudiera ayudarlo. Ninguno de estos informes ha sido confirmado oficialmente. Ninguno ha conducido a una pista sólida. Pero todos tenían el mismo tono, como si todavía intentara escapar de algo, o de alguien. Investigadores independientes incluso han identificado un posible patrón de escape. Trazaron todos los informes en un mapa, los cruzaron con horarios y senderos poco vigilados, e identificaron una posible ruta entre Varna y la frontera rumana.
Este sendero atraviesa zonas rurales, bosques y pequeños pueblos. ¿Podría alguien sobrevivir allí durante semanas? Sí, si fuera paranoico, evitando el contacto y no usara dispositivos electrónicos. Pero la pregunta persiste, ¿por qué haría esto? ¿Qué llevaría a un hombre a abandonarlo todo, incluso su propia identidad, y a vivir como un fantasma? Otro hecho intrigante fue el descubrimiento de una gorra idéntica a la de Henrik en un camino de tierra, a unos 8 km del aeropuerto, un año después de su desaparición. El análisis forense no pudo demostrar que fuera suya. No se encontró ADN utilizable, pero el modelo era exclusivo de una tienda alemana. Era el tipo de artículo que solo él tendría en esa región. Aún así, la policía no reabrió el caso. Su madre lo intentó. Envió fotos, documentos, registros. El silencio de las autoridades fue ensordecedor. Hoy, el nombre de Henrik Meyer aparece en listas internacionales de personas desaparecidas. Su rostro aparece en tablones de anuncios, foros y vídeos. Pero también forma parte de algo mucho más profundo. El miedo colectivo a que, si es posible desaparecer incluso rodeado de gente, cámaras, leyes y lógica, Henrik se ha convertido en un fantasma moderno. Un cruel recordatorio de que no todo tiene explicación, no todo tiene solución, no toda desaparición deja rastros visibles. A veces, el rastro es el silencio. Y el silencio es todo lo que queda. ¿Qué le pasó realmente a Henrik Meyer? La pregunta que resuena desde hace más de una década es simple, brutal e insoportable. ¿Qué pasó con Henrik Meyer? ¿Puede un brote psicótico explicarlo todo? Quizás. Pero, ¿por qué un joven sin antecedentes de psicosis sufriría un colapso tan específico y coordinado justo cuando estaba a punto de regresar a casa? ¿Y por qué nadie intervino, incluso cuando mostraba signos tan claros de miedo y desesperación? La explicación oficial es débil. Los informes son vagos. Y da la sensación de que algo se está ocultando o ignorando. ¿Y si no fuera un brote? ¿Y si, como él decía, realmente alguien lo perseguía? El mundo está lleno de intrigas, redes ilegales y desapariciones encubiertas. Bulgaria, en aquel entonces, era una ruta de tráfico de drogas, personas e incluso órganos. ¿Y si confundían a Henrik con alguien? ¿O lo usaban como cebo? ¿Y si descubría algo que no debía? El tiempo que pasó solo, las llamadas, la fuga en el aeropuerto, nada de esto parece una alucinación. Parece la de alguien que intenta desesperadamente salvarse. Pero quizás lo más inquietante es pensar que todo esto ocurrió, y nadie hizo nada. Corrió frente a las cámaras, lo abandonó todo, dejó pistas y gritos silenciosos, y aún así, fue olvidado. Desapareció de la vista de todos. Porque a veces el problema no es lo que se oculta, sino lo que nadie está dispuesto a ver. Henrik Meyer pudo haber sido víctima de algo monstruoso, sí. Pero también fue víctima de la indiferencia, de la lentitud, del descuido, y quizás de esto, nadie pueda escapar. Donde quiera que Henrik se encuentre ahora, ya sea que esté vivo, que lo hayan borrado de su memoria, que esté enterrado en un lugar anónimo, lo cierto es que sigue en prisión. Y con él, todos los que vemos este caso y sentimos escalofríos, porque la desaparición de Henrik no es solo un misterio, es una advertencia de que cualquiera puede desaparecer. Y que no todos te buscarán siempre.